Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad, en una nueva ocasión para discutir los temas que más nos preocupan y ocupan en nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kissinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico de nuestros medios de comunicación repartidos en buena parte de nuestro mundo, en Venezuela, en los Estados Unidos y en Europa, les quiero dar la bienvenida a nuestra nueva edición, la número 620, y desde ya les quiero pedir disculpas porque habíamos planificado y parte de las razones por las cuales no estamos saliendo puntualmente, al menos cuando nos toca salir en vivo a través del Facebook Live, obedece a que estuvimos hasta apenas hace un par de minutos intentando establecer la comunicación con mi queridísima, admirada colega y amiga Lorena Cañas. Algunos pensaban que iba a estar acá desde Orlando, Florida, y no. Lorena vive en Evian, en Francia, y apenas el día de ayer estuvo cubriendo la 10ª cumbre en directo, la 10ª cumbre por los derechos humanos y la democracia en Ginebra, en Suiza. Y Lorena, además, una aliada clave, mentora, además de nuestro programa Américas Noticias, a quien le envío un gran abrazo, ha generado una serie de materiales en exclusiva solo para dos medios, para NTN 24 y para Américas Noticias. Y por supuesto, cosa que nosotros valoramos enormemente por parte de Lorena. Estuvimos de hecho conectados resolviendo el tema técnico, ni siquiera nos dio oportunidad de poder conversar un poco más allá. El hecho es que no logré sacarla al aire hoy, así que les prometo, primero, pedirles disculpas por el retraso, segundo, por no tener a nuestra invitada tan importante que teníamos el día de hoy. Espero, Dios mediante, que tengan la oportunidad también de visitarnos en el estudio más temprano que tarde, pero además me comprometo con ustedes, y ya lo hablé con Lorena, vamos a preparar un programa especial. Probablemente sea un programa que grabemos previamente, eso será lo único, digamos, desafortunado de todo este tema, y que compartamos con ustedes, porque además Lorena nos venía hoy con reveladoras declaraciones por parte de Luis Almagro y de Antonio Ledesma, que ya se han publicado en algunos medios internacionales, pero que pues queríamos analizar a viva voz de Lorena, que estuvo con nosotros cubriendo esta actividad de la 10ª cumbre por los derechos humanos y la democracia en Ginebra, en Suiza. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bien, y a ustedes, como les comentaba, gracias por estar allí. Berta María Araujo está con nosotros, Pedro Fernández también, que qué bueno que está Pedro con nosotros, que nos acompaña desde Bolivia, porque les habíamos prometido que le haríamos el seguimiento a esta protesta que se llevó a cabo este 21 de febrero y que no termina allí. Esto pica y se extiende. Además, vamos a tener la oportunidad de analizar paralelismos como nunca antes. Les confieso, mi productora me llamó al mediodía, y me disculpan las emisoras que están sonando temprano en la mañana, nosotros trabajamos programas asincrónicos, pero me llamó y estuvimos por lo menos media hora hablando sobre el paralelismo que existía entre las noticias en Bolivia y en Venezuela. Creo que había pasado mucho tiempo hasta encontrarnos con un país espejo en el que en términos informativos las cosas se parecieran tanto, y ya los voy a traer para que ustedes también tengan la oportunidad de incorporarse con todos sus comentarios. Nuestro querido Ignacio Frenhagen también, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, con quien tenemos la ocasión y el honor de tenerlo como siempre en el programa. Decía justamente que pensaba que no saldría al aire, estuve a punto de no lograrlo, pero bueno, estamos acá. Carolina León también, bienvenida a tu casa. Elías Prato, Evelyn Tomás, Oscar Romero Maré, qué bueno, está con nosotros Oscar, bienvenido a tu casa. Nuestra querida Mónica Salazar desde Paraguay, Zuli Quiñones, como siempre, nuestra querida Elena, Madán también, no los encontraba. Buenas tardes, nos saluda, y a todos los hermanos latinoamericanos. Bueno, no nos conseguías porque justamente teníamos problemas para salir al aire. Arkelin Trujillo también. Bueno, pónganse cómodos y les invito a opinar y a compartir
el programa y todo su parecer en torno al tema que vamos a estar discutiendo en esta primera parte. Nos vamos con Bolivia. Yo les había comentado hace apenas 2 ediciones, en la número 618, y por acá tengo mis anotaciones, que Evo había convocado una especie de coalición intercultural en contra de la derecha para que no vuelva al poder. Bueno, esto, por supuesto, era una medida previa que había generado Evo Morales con el fin, entre otras cosas, de pedirle además a sus seguidores paciencia y esfuerzo, entendiendo además que se juegan en el 2019 los cargos de presidente, de vicepresidente de la República, de 130 miembros de la Cámara de Diputados, de 36 integrantes del Senado. Y no solamente esto, sino que de cara a este 21 de febrero, ¿qué se esperaba? Una movilización cívica importante, incluso se hablaba de paro y movilización, cosa que se ha cumplido y lo vamos a estar viendo en este momento. Múltiples movimientos estaban allí de alguna manera aglomerados y pues el fin era pedir el respeto al no. ¿Y qué es pedir el respeto al no? Bueno, pues pedir respeto a la decisión que tomó el pueblo boliviano el pasado 21 de febrero, se cumplieron ya 2 años, del 2016, cuando el pueblo boliviano dijo que no quería que se permitiese la reelección indefinida. Ustedes conocen que pese a esto, y estoy haciendo un poco de contexto, ya le vamos a entrar al tema actual. Yo sé que esto lo hablamos en la edición 618, pero quiero hacer la base para la discusión. Pese a al resultado que se obtuvo hace 2 años, bueno, el Tribunal Constitucional Plurinacional falló a favor de un recurso que permitiría la reelección indefinida, en la cual, por supuesto, Evo Morales se toma para sí, para poder postularse nuevamente en el poder. Y yo lo he dicho, y uno no debe ser mezquino, sobre todo cuando manejamos temas de comunicación. No es el no por el no. Es que independientemente de la propia gestión que haya hecho Evo Morales en su oportunidad, algunos me criticaron, por cierto, por opinar, y me disculpan que tenemos otro problemita por acá de audio, que lo estoy corrigiendo, y estamos, por opinar que el Fondo Monetario, ni siquiera por opinar, por traerles a ustedes la información en la cual el Fondo Monetario Internacional afirmaba que es el país que más ha crecido en los últimos 10 años en América Latina en términos proporcionales, en términos porcentuales, que es un país que ha logrado una estabilidad política importante, que es un país que, a pesar de que utilizó prácticas muy similares a la del chavismo en Venezuela, oye, logró mantener e incluso incrementar, duplicar sus reservas internacionales. Pero eso no significa o no tiene por qué convertirte automáticamente en un individuo que pueda reelegirse indefinidamente por más acciones positivas que tú hayas podido generar. Y ojo, esto es un punto. Por otro lado, entender que la intención de perpetuarse en el poder de Evo Morales es una intención pública y notoria y utiliza, por supuesto, el chantaje del pueblo que le pide, etcétera, para mantenerse en el poder. Ahora bien, esta ha sido la contextualización de cara al programa número 618. Ya estamos en el 620. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ¿qué ha ocurrido? Número 1, La Paz y 5 ciudades de Bolivia mantienen bloqueos en una jornada de paro cívico nacional contra la repostulación por parte de Evo Morales. Y les leo brevemente la razón. Nos cuenta que este paro cívico convocado en diferentes ciudades de Bolivia se cumple con una serie de puntos de bloqueo desde muy tempranas horas de este miércoles en contra de la repostulación. ¿Cuáles son las ciudades? Se preguntarán. La Paz, Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad y Sucre. Por cierto, en estas ciudades se impide el tráfico vehicular en medio de intentos infructuosos por la policía por desbloquear. Es que también hemos visto, insisto, en las similitudes, por ejemplo, informativas entre Bolivia y Venezuela, pues sí, la gente ha salido a la calle masivamente, así como ocurrió en Venezuela, salvando las distancias, por supuesto, el año pasado, en las principales ciudades de Bolivia, pidiendo que se respete la decisión popular, la decisión soberana. Una decisión que además ha sido tomada, entre otros, por personas que incluso pueden pensar en este momento que Evo pudo haberlo hecho bien en un determinado instante, pero de allí
a que se pueda reelegir indefinidamente, entienden que hay que ponerle un parado. Y no es por el tema, y lo decíamos hace 2 ediciones, no es por el tema personalísimo, no es por el tema del individuo, es por el tema de la investidura del cargo y el peligro que esto reviste para nuestro continente. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido? Se genera este paro en las 5 ciudades, empresarios acatan el paro cívico nacional, se espera que del 22 en adelante esto continúe, pique y se extienda. Digamos, ¿qué es lo que se busca, entre otras cosas? Y me gustaría que ustedes nos den la opinión, si están de acuerdo o no, con que Evo Morales tenga la oportunidad de reelegirse, de llegar a una reelección indefinida, independientemente del resultado del referéndum, tomando en cuenta la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. O si por el contrario creen que esto no debe llevarse a cabo. ¿Por qué lo digo? Porque además, todo parece indicar que en los movimientos civiles, sociales de Bolivia, lo que están procurando en este preciso instante es que a prácticamente un año de las elecciones del 2019 ocurra algo similar a lo que ocurrió con Horacio Cartes en Paraguay, que ya pública y notoriamente, incluso con carta escrita y firmada, pues se comprometa en que no va a optar por ninguna reelección. Pareciera que por ahí va la orientación y por allí va la presión. De allí que no esperen al 2019, sino que busquen atajarlo, busquen amarrarlo por adelantado. Y fíjense que, como se los comentaba, los empresarios privados del país acatarán el paro cívico nacional convocado pues este 21 de febrero y advirtieron que el desconocimiento y la vulneración de la Constitución política del Estado genera incertidumbre, inseguridad jurídica y falta de credibilidad de las instituciones que han sido llamadas a garantizar el estricto cumplimiento de la ley y los resultados democráticos. Ahora uno se hace cuestionamientos, por ejemplo, al declararse respetuosos de la Constitución política del Estado, que refleja el pacto social de todos los bolivianos, que es la base de la convivencia pacífica, exhortaron a gobernantes y gobernados a respetar, y ahí vamos, los resultados del referéndum del 21 de febrero del año 2016, dado que todos estamos obligados a cumplir el mandato del acto de elección del soberano. De hecho, continúan los empresarios diciendo que consideran que el desconocimiento y la vulneración de la Constitución política del Estado es una actitud que podría debilitar el Estado de Derecho. Insisto, como nunca la similitud la vemos allí en la cara, nos pega muy de cerca, por lo menos a los venezolanos, y probablemente comience a pegar en algunos otros países de nuestra América Latina, porque lo hemos vivido en carne propia. Pero la cosa no queda allí. Y ya les voy a explicar por qué no queda allí. Y ahora los que no han seguido el tema de Bolivia, seguramente les va a dar algo, así que espero que estén sentados. El hecho es que este grupo de empresarios instan al gobierno nacional, representante genuino de las aspiraciones sociales, a respetar los principios que rigen el marco democrático. Ahora bien, ¿a dónde voy? Y ya voy a incorporar los comentarios que ustedes me hacen llegar a través de nuestra transmisión en vivo. Número 1, la movilización por el no ha llegado al exterior. Eso es lo primero. Residentes bolivianos en distintos puntos del planeta también confirmaron su participación en movilizaciones con el pedido que el presidente Evo Morales respete la Constitución política del Estado, el voto soberano y desista repostularse de forma inmediata. En contraste, y aquí es donde les digo que se van a sorprender muy probablemente, en contraste también se anunciaron manifestaciones a favor, escúchelo bien, porque esto nos sirve para Colombia, para Argentina, para Chile, para Paraguay, para Uruguay, para todos los países de nuestra América Latina. En contraste también se anunciaron manifestaciones a favor de la repostulación del mandatario, por ejemplo, desde España, y adivinen cuál es uno de los personajes que está a favor de la reelección indefinida, por encima de la decisión que tomó el pueblo venezolano, el pueblo boliviano, me disculpan, somos la gran patria latinoamericana, el pueblo boliviano en el 21 de febrero del 2016. Estamos hablando de España. Bueno, resulta que José Luis Rodríguez Zapatero y Enrique Iglesias participarán de una actividad denominada Por Bolivia con Evo. Así como lo escuchan, el mismo Zapatero que fungió de mediador
entre el gobierno bolivariano, chavista, revolucionario, la dictadura venezolana y la oposición del país en República Dominicana, que ha sido tan polémico y tan ampliamente criticado por buena parte de nuestra nación, la mayoría de hecho. Bueno, ahora aparece defendiendo a Evo Morales por encima de los intereses del pueblo boliviano, porque es que ¿cómo se explica si este señor defiende el derecho del pueblo a elegir y a ser elegido? ¿Cómo se explica que en un referéndum haya perdido la opción propuesta por Evo Morales y ahora Zapatero venga a decir no importa, pues nosotros defendemos que Evo tenga la oportunidad de seguir adelante y de reelegirse? Insistimos, las campañas que están lanzando desde España, Zapatero y Enrique Iglesias, es por Bolivia con Evo. Señor Zapatero, si así nos va a ayudar, lo mejor es que ni se aparezca en casa. Lo mejor es que nos deje muy tranquilos, porque es que eso sí es injerencia. Y es injerencia de usted, incluyendo al señor Enrique Iglesias, cuando en el caso de ustedes sí pueden incidir dentro de nuestros países y terminan enredándonos la vida. Cuando uno escucha a la ONU, a la OEA, a los países del Grupo de Lima o a países independientes, incluyendo por supuesto Canadá, hablando de la Unión Europea, que llegan y dicen desde afuera y nosotros vamos a sancionar hasta donde nosotros podemos llegar, pero no podemos entrar en el país. Bueno, uno comienza a pensar, ¿y qué ha hecho Zapatero? ¿Y qué ha hecho Enrique Iglesias en Venezuela? ¿Y ahora qué quieren hacer en Bolivia? Y disculpen que vaya nadando, digamos, como en dos aguas en paralelo entre Bolivia y Venezuela. Pero es que, señores, mis hermanos bolivianos, es que están repitiendo, con algunas adaptaciones particulares, están repitiendo lo que ya hemos pasado los venezolanos. Y lo que menos queremos, al igual que nuestros hermanos cubanos, es que ustedes vivan las consecuencias que hemos vivido nosotros. Y aquí hay que ser claro. Aquí es difícil ser imparcial. Sobre todo cuando se tocan, digamos, cuando se toca el destino de nuestras naciones. De hecho, fíjense que ahora les voy a comentar un tema que ha dicho parte de todo este contexto, el tema boliviano, el ministro Romero sobre los opositores y cívicos, quienes según él apuntan a reavivar diferencias raciales ante falta de propuesta. A ver, voy a incorporar los comentarios. Gracias a todos que sé que han estado compartiendo el programa. Los que no lo han hecho hasta ahora, les invito también a que compartan nuestra transmisión del día de hoy para que todos aquellos que se quieran incorporar en esta discusión lo hagan abiertamente. Ustedes saben que aquí tienen la oportunidad de decir lo que quieran, siempre que sea con respeto. Aquí lo vamos a sacar, así que justamente voy a incorporarlos. De hecho, Judith, le mando saludos, está con nosotros desde Holanda. Fíjense que Pedro nos dice, además Pedro Fernández está justamente, yo no sé Pedro si tú estás en La Paz o en alguna otra ciudad de Bolivia, pero fíjense que Pedro nos dice que vive en Bolivia, está bien interesante la protesta, esto es el mismo guión con diferente teatro, a todas cuentas, la misma obra de teatro de factura cubana. Elena nos dice, Vladimir, pero en Colombia está cerquita de ese dúo. Qué preocupación con esas elecciones, Dios mío. Por supuesto que sí, Elena, y vamos a estar dedicando la semana que viene otro programa especial a Colombia, y así estaremos consecutivamente para poder analizar lo que ocurre y tratar de llevar un mensaje a nuestros hermanos colombianos. Pedro nos dice, a Evo se le dijo no y sigue con su idea de perpetuarse en el poder. Augusto Zaguanche también nos saluda, bienvenido a tu casa, Augusto. Pedro continúa diciéndonos, Evo no tiene definitivamente el apoyo popular, pero se ha comprado con fondos estatales el disfraz de demócrata con sus marchas oficialistas, pero parece que el pueblo no se va a aguantar este espejo de la situación de Venezuela. No a la reelección, nos dice José Silva Ramírez, sobre todo después de 10 años de gobierno, y es que ese es el tiempo que tiene justamente Evo Morales en el poder. E insistimos, el punto no está en si usted considera que Evo Morales lo ha hecho o mal o bien. El punto fundamental está en que tiene que haber alternancia en el poder. Fortalecen nuestras democracias. Yo se los comentaba en su oportunidad. Aunque tenga también muchos detractores, Barack Obama, si se hubiese lanzado una tercera oportunidad, créanme, muy probablemente hubiese ganado. Pero
la Constitución de los Estados Unidos solo te permite una reelección, 2 periodos presidenciales y ya, no puedes más. Y así lo acepta todo aquel candidato que tiene las intenciones de ejercer la primera magistratura del país. Donald Trump, por bueno o por malo, como sea, en el mejor de los casos, tendrá una segunda vuelta, una reelección a su periodo como presidente. 8 años como máximo. Y ya, no importa si fuiste una luz que, cambió toda la estructura para bien. Qué bueno que lo hiciste para bien. Ahora el que te va a suceder tiene que continuar con ese camino y tiene que procurar mejorarlo. Punto. Eso no te garantiza a ti comprarte el derecho de gobernar para toda la vida un país. A ver, Pedro nos continúa diciendo, por cierto, Arsenia Prieto está con nosotros, dice Pedro, Evo tiene un problema porque aquí en Bolivia el órgano electoral no está tan proclive a violentar los resultados electorales como sí lo logró Maduro en Venezuela, por lo que aquí en Bolivia el presidente puede perder una elección. Buenísima apreciación de Pedro José Fernández, bienvenido como siempre a compartir con nosotros sus opiniones. Nos saluda Miguel Betancourt. Freddy Suárez nos dice: buenas noches, anoche comenté que este gobierno entró con sangre y saldrá con sangre. Pues lamentablemente, hablando me imagino el caso venezolano, Vladimir, este gobierno sabe que los países que no están con su ideología simplemente harán todo lo contrario a lo que están políticamente acostumbrados. Dicho esto, quiero decir que si saca a este gobierno de Venezuela, ese saldrá de los demás presidentes como por ejemplo Evo. Bueno, es que fíjate, Freddy, el único presidente en América del Sur que apoya hoy día al régimen venezolano justamente el presidente Evo Morales desde Bolivia. Es el único que queda. Y pues todo parece indicar que hasta el 2019 se pensaba que Lenín Moreno iba a apoyar al régimen venezolano viniendo de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Pues resulta que no, ha sido abismalmente distinto, aunque su vicepresidenta, como en buena democracia, el presidente está en desacuerdo con lo que está haciendo el régimen. La vicepresidenta ecuatoriana ha pedido que se le permita a Maduro que vaya a la Cumbre de las Américas en Lima en abril. Fíjense qué interesante cuando sean estos procesos democráticos. No es que todos tengan que estar en desacuerdo o de acuerdo, sino que además tengan la oportunidad de disentir. A ver, Mónica dice, aunque el Fondo Monetario Internacional diga que Bolivia está bien económicamente, si el pueblo dijo no, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Justamente, Mónica, que lo hablamos en otra oportunidad, es que, no es vinculante, para nada vinculante. Si el pueblo, como tú lo acabas de comentar, dice que no, pues sencillamente usted lo único que tiene que hacer es gobernar hasta cuando el pueblo te ha indicado que lo hagas. Pedro dice, la caída adelantada de Maduro sería el descalabro de Evo, por eso él defiende tanto a su homólogo en Venezuela. Bueno, aquí varias cosas. Yo creo que, y nos toca ya hacer la primera pausa, se nos ha ido muy rápido el día de hoy el programa. Creo que, y no sé qué opinan ustedes, lo que ocurre en el caso de la crisis venezolana es un tema primero que es muy complejo. ¿Y por qué digo que es muy complejo? Bueno, porque la crisis venezolana incluso está marcando la agenda política electoral en Colombia también. Lo que ocurre en Venezuela es un plato fuerte de discusión en términos ideológicos, en términos políticos y en términos electorales. Pero también es un plato fuerte en México en las elecciones que se van a llevar a cabo también en México. Así que en el caso de Bolivia, muy probablemente también lo sea, con la única salvedad de que aunque vienen del mismo origen, hay resultados ligeramente, o no ligeramente, hay que ser honestos, lo suficientemente diferentes. Sin embargo, insistimos, lo que sí los iguala es la intención de querer perpetuarse, permanecer en el poder. Bueno, por ahí nos habla de Zapatero, Zuli Quiñones, Mari Gracia dice... compra que paga con las riquezas de Venezuela, qué indignación. Bueno, por ahí Elena nos dice, Dios mío, hay que salir de estos dos. Bueno, hablando de los españoles, Vladimir, algo tiene que haber detrás de todo esto, pues mucho dinero. Y fíjense que Iglesias está en escándalos constantes en términos de lo que ha cobrado, por cierto, a Venezuela en términos de asesorías, entre otras cosas, que por cierto, nada socialistas esos pagos que se le han hecho. Bueno, pero nos toca hacer una pequeña pausa, les prometo, en la segunda vuelta del programa cerramos el tema de Bolivia
y continuamos, por supuesto, con el resto de nuestro continente americano. Así que ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se vayan, vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos con más de nuestra edición especial número 220 en América es Noticia. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Aprovechamos para saludar a nuestra gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de musicalfm.com, que sirve a la ciudad de Ciudad Guayana. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y por supuesto a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, que por cierto, les comento, este viernes tenemos una entrevista de lujo. Normalmente los viernes en la tarde ya no estamos saliendo al aire, en vivo me refiero, pero el congresista demócrata de los Estados Unidos por el estado de la Florida, el distrito 9 del estado de la Florida, el señor Darren Soto, nos ha concedido en exclusiva para América en Noticia este programa aquí chiquitico, donde tenemos la oportunidad de compartir todos los días con nuestra familia, con nuestra gente querida. Pues nos ha dado la oportunidad de entrevistarle. Una hora completa vamos a tener con el congresista Darren Soto y vamos a estar tocando el tema venezolano. Va a ser clave porque desde el Capitolio hay acciones concretas en contra del régimen venezolano. Conocer cuáles son sus iniciativas, conocer también cuál es su postura ante los jóvenes, los Dreamers, ante el hecho de la inmigración latinoamericana, el hecho, por ejemplo, de la izquierda también en América Latina. Hay muchos temas que vamos a estar discutiendo y les invito a todos ustedes que siempre me acompañan a que, si quieren hacerle llegar una pregunta puntual al señor Darren Soto, congresista demócrata por el estado de la Florida en Washington, D.C., pues lo hagan escribiéndome a través de mi Facebook, pues carta abierta, porque además, al fin y al cabo, este programa lo hacemos entre todos. No es que lo hago yo con mi productora, lo hacemos todos, y de allí la importancia de siempre estar en contacto. Pero bueno, eso quería hacer la cuña, la publicidad, para que lo sepan. Vamos a salir en vivo este viernes a las 4 en punto, hora Miami, hora del este en los Estados Unidos, a través de mi perfil en Facebook. Como siempre, vamos a estar en su oficina, donde nos ha permitido hacer la transmisión en vivo, y luego en diferido vamos a sacar el programa especial a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y pues no me puede quedar atrás nuestra consentida de la casa en Europa, nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España, a quien también envío un inmenso abrazo en esta edición número 620. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, y en Bajo la Lupa continuamos analizando el tema boliviano, lo que nos dé. Si nos da todo el programa el día de hoy, pues bienvenido el tema de Bolivia. Si nos da una parte, continuamos con el resto. Quiero hacer una puntualización. Cuando estaba fuera del aire no aguantaba la risa, porque Judith Coromoto Carmona me corrige y me dice Pablo Iglesias, que cuando me refería a Zapatero y hablando de los negocios de Iglesias, de Pablo Iglesias en Venezuela, no dije Pablo, sino que dije Enrique Iglesias. Así que me disculpan la equivocación, pues vale además la corrección. Como siempre, encantado de contar con todos ustedes que se han convertido en los grandes productores de América en Noticia. Bien, entonces continuamos con este tema. Estamos retomándolo. En el primer bloque estuvimos hablando un paro movilizado. Suena como raro, pero es así. Hay un paro empresarial en Bolivia, pero además con movilizaciones de calle, con acciones de calle en concreto, por la defensa de la decisión que se tomó hace 2 años en Bolivia, en la cual los bolivianos han dicho: no queremos, señor Evo Morales, ni que usted ni que ningún otro mandatario tenga la posibilidad de reelegirse indefinidamente. Eso es todo lo que ellos dicen. Por lo tanto, están reclamándolo porque el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha buscado las vías para poder llevar, aún por encima de la decisión del pueblo, poder llevar a Evo Morales a esta posible reelección. Por cierto, para el 2019. Por ahí nos dice Pedro, continuando, Pedro Fernández, un gran amigo que nos acompaña desde Bolivia, nos dice: la economía de Bolivia es buena, pero hay muchas alertas ideológicas que son las que asustan a los capitales y destruyen las naciones. Mónica dice: nada me extraña de Pablo Iglesias y de Rodríguez Zapatero. Berta María nos dice: el Podemos, entre comillas, en su mejor, sin duda. Es que hablando justamente
de la presencia de la izquierda, bueno, de cierta izquierda, no voy a decir de toda, pero de cierta izquierda en España, particularmente la que representa Monedero, bueno, Zapatero, ya lo podríamos incluir en el tema, Iglesias, una izquierda además que se ha beneficiado sobre todo de los países en vía de desarrollo, entre ellos Venezuela, y pues hasta asesores económicos, y miren los resultados que hemos obtenido, porque Monedero fue asesor económico de Venezuela, Iglesias fue asesor del gobierno venezolano y Zapatero asesor en términos de negociación. En política están raspados, en economía están raspados, en cultura, en sociedad, en todos están raspados hoy día en Venezuela. Por ahí, bueno, fíjense ya, Pedro nos dice... estoy en Cochabamba, refiriéndose al lugar donde vive Pedro Fernández. Gracias, Pedro, por la aclaratoria. Freddy dice, insisto, Vladimir, a esta gente no les interesa nada de lo que se haga políticamente correcto. Les resbala, se llevan por delante a quien se lo ponga. Y es que, además, Freddy tiene... ha sido muy acertado, además, en nuestra edición del día de hoy. Y además coincide, por ejemplo, con lo que ha hecho Diosdado Cabello. Él le gusta tomarle el pelo al pueblo venezolano. No tienen vergüenza, es que es difícil buscar otra manera de describirlos. No tienen vergüenza. No solo el hecho de que la Mesa de la Unidad Democrática no haya conseguido lo que aparentemente buscaba en República Dominicana, ni siquiera los puntos relativos al tema electoral, para luego adelantar las elecciones presidenciales por 7, 8 meses. Algo que se pensaba imposible, aunque tenemos un año diciéndolo. Váyanse a los programas del año pasado y van a escucharnos diciendo las elecciones presidenciales las van a adelantar para el primer semestre de este año. Y lo decíamos porque estábamos seguros que le convenía al gobierno hacerlas en el primer periodo. Yo sé que no estamos hablando de Bolivia, pero todo tiene que ver. Y lo que dice Freddy es cierto. Bueno, ahora no solo que las adelantan, sino que ahora llega el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente a decir, pues que sencillamente, ¿por qué no? Y nos convocamos ahora a una elección para renovar todos los poderes, entre ellos al poder legislativo, a la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea Nacional termina funciones en el 2011 y las elecciones deberían llevarse a cabo en el, 2021 y las elecciones se deberían llevar a cabo en el 2020. Bueno, pero eso no importa. Por eso es que decimos que este proceso electoral, independientemente de que llegase a contar, cosa que no es cierta, con todas las garantías y que venga, no sé, el Papa y quien usted quiera a servir de veedor, que tampoco va a pasar, no importa, porque sobre ese presidente que quede electo, primero va a tener que esperar 7, 8 meses para poder tomar posesión del cargo en enero de 2019, sino que además, en segundo lugar, por encima de él, sigue estando la Asamblea Nacional Constituyente, que puede el mismo día que tomó el cargo, incluso antes, decir, no señor, usted no va para el baile, ¿sabe qué? Ahora vamos a hacer otras elecciones y tantas elecciones nos dé la gana. Porque la Asamblea Nacional Constituyente es una burla, señores. Es una burla al país y al mundo. De allí que nos preocupe tanto lo que pasa en Bolivia y que nos interesa particularmente, oye, detenernos también y hablarle a nuestros hermanos bolivianos que bien inteligentes son como para, y además lo han demostrado con esta elección que se llevó a cabo el 21 de febrero del 2016. Pero tienen que seguir insistiendo porque nosotros los venezolanos descubrimos que no solo con elección se logra rescatar la democracia, hay que hacerla sentir y valer. Ahí está, nosotros ganamos una Asamblea Nacional con 14 millones de votos y no llegó a nada. Y no llegó a nada porque no tuvimos la suspicacia para hacer valer lo que era nuestro. Porque al fin y al cabo los poderes son de los venezolanos. Los 5 poderes en Venezuela, hay 5 poderes constituidos. Normalmente son 3. En el caso venezolano hay 5 poderes del Estado. Así que tenemos que concentrarnos también en el resto de nuestros países de América Latina. A ver, Arsenia dice, ojalá que el pueblo de Bolivia se dé cuenta que vos igual a Chávez. Mari Gracia dice, así es Arsenia, con la misma escuela corrupta. Elías Prato dice, allí está el ejemplo de Obama, quien hizo un excelente trabajo y sin embargo su sucesor viene del partido opositor. Y además no solamente eso, ¿quién estuvo en la toma de posesión? ¿Dónde estuvo el trauma? El 20 de enero del año pasado vimos a Donald Trump con lo agresiva que fue la campaña presidencial, pues lo vimos allí
con los expresidentes, entre ellos Bill Clinton y Hillary Clinton también, que fue su contrincante en la toma de posesión allí enfrente del Capitolio, creo que es la avenida Pensilvania. Entonces uno se pregunta, oye, ¿por qué no tenemos la capacidad de entender que la democracia y las instituciones tienen que ser más grandes que los individuos? Y que en el mejor de los casos para Trump, en 8 años, ya serán 7, pues ya cumplió 1 año como presidente, le entregará la banda o a otro republicano o a otro demócrata. Pero ya, no hay más nada que hacer. Esas preguntas uno siempre se las hace. Por ahí a Abraham Toledano le quiero enviar un abrazo especial. Bienvenido a tu casa. Abraham además está conectado, si mal no recuerdo, desde un pueblo hermoso que se llama Gijón, en España. Arsenia Prieto nos dice, Dios quiera que en Bolivia pase lo mismo que en Ecuador, pues Evo defiende a Maduro. Porque le está dando real, que Dios los acompañe. Mónica Salazar nos comenta, Cartes quiso ser reelecto, las manifestaciones se hicieron fuertes y no logró su propósito, que es así, Mónica. Por eso lo comentaba, aquí leímos la carta de Horacio Cartes cuando decía, señores, ya he decidido y lo dejo por escrito que no voy a optar a ninguna reelección, me quedo tranquilo, aquí está la firma, déjenme en paz. Eso fue lo que ocurrió en Paraguay. Eso es lo que hay que lograr. Bien, por ahí nos dice Zuli, bueno, tienes razón, México es preocupante. Por ahí Claudio Jesús nos dice Bertucci. Ayer hablamos un poco del candidato Javier Bertucci. Hoy podemos tocarlo, rozar el tema, pero vamos a darle vuelta primero al tema boliviano y luego continuamos, por supuesto. Gerardo Gaibor, también este gobierno de Venezuela es ilegal, por supuesto, son delincuentes y asesinos, secuestradores y todos ellos violadores. Fíjate, Gerardo, gracias por tus comentarios. Además, dice, Dios bendiga a Venezuela. Raquel nos saluda desde Australia. Lo que dice Gerardo, fíjate algo, y lo íbamos a comentar con Lorena Caña, no pudimos hacerlo el día de hoy. Almagro, Ledesma, Ramón Muchacho, los principales líderes opositores en el exilio, y por supuesto hablando de una figura como Almagro, que es el secretario general de la OEA, hablar de los países de nuestra América, el Grupo de Lima, hablar de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, escucharlos decir, no que en Venezuela se vive una crisis humanitaria, sino que en Venezuela ya hemos entrado en una fase de genocidio. Ya las cosas están entrando, por supuesto, en otro nivel y en otro contexto. Por eso es que en esta 10ª cumbre por los derechos humanos y la democracia organizada en Ginebra, en Suiza, se tocó este tema con muchísima seriedad. Y con tanta seriedad en la que cada vez toma más fuerza y se hace inevitable el tema de arrancada de la injerencia humanitaria, al menos de arrancada. Pero se sigue poniendo el punto sobre la I al tema militar interno. Como lo decía mi invitado de ayer, a quien le envío un abrazo, José Alberto Gil, gran político venezolano, va a estar la semana que viene de nuevo con nosotros, decía esos huesos sanos que están allí en los cuerpos militares. Quedan pocos, pero hay. Allí es donde pareciera que se está enfocando el acento. A ver, continúo con los comentarios. Me disculpan, me fui a otra transmisión. Espero no haber perdido. Sí, definitivamente no tengo todo lo... He perdido varios de los comentarios. Clara Mercedes Dayano saluda desde Miami. Zuli por allí. Bueno, Pedro dice, la situación de Bolivia dista de la venezolana por el buen momento económico de esta nación sureña, pero si siguen dejando que su gobierno hable de socialismo, entonces otra será la tendencia del año que viene. Señores de Latinoamérica ya no o mejor dicho, señores, Latinoamérica ya no quiere comunistoides en la oposición gubernamental. Bueno, no lo sé, Pedro. Yo creo que donde las instituciones no estén lo suficientemente bien asentadas, no sé qué opinan ustedes, siempre el peligro de caer en autoritarismos, bien sean de derecha o de izquierda, no importa de la orientación que sea, para autoritarismo que al fin y al cabo destruyen nuestros destinos, siempre está allí, la amenaza siempre está allí. Y lo estamos viendo hoy día con Colombia, y lo estamos viendo con México, lo estamos viendo aún con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, con Bolivia. Esto no ha terminado. Está lejos de terminar. Sí, es verdad. Brasil, un giro importante. Sí, es verdad. Argentina, un giro importante. 2 de los países más importantes de toda América Latina. Pero eso no significa, de ninguna manera, por cierto, hoy,
Había protesta convocada en Argentina. Estuve hablando temprano con Ignacio Frenhagen sobre este tema, una protesta que de hecho no tuvo mayor fuerza, pero mañana seguramente hablaremos a profundidad de este tema, ¿no? Pero hay que estar muy pendiente, porque cuando aún nuestros países están por construir su verdadera institucionalidad, corremos con el riesgo de caer en estos caudillismos. Yo se los he dicho, es que nos tientan siempre los caudillos. Ustedes lo saben. La autocrítica, cuando salió Ledesma me preguntaban, ¿tú crees que Ledesma debe ser? No, pero no porque sea Ledesma, no, es porque no podemos salir corriendo a buscar un redentor de cualquier esquina, a una persona que suba la voz un poquito más. Tiene que haber algo más allá. Tiene que haber un tema de cambio genuino en nuestra manera de decidir. Si quieren, piénsenlo con el bolsillo, como lo hacen los norteamericanos. Aquí en Estados Unidos la gente piensa y vota con el bolsillo, más nada. Lo que le beneficie el bolsillo, para allá van. Lo que le afecte el bolsillo, olvídenlo. ¿A que se equivocan? Pero por supuesto que se equivocan. Todos los pueblos se equivocan. Yo siempre he dicho que es la peor mentira, no falacia, la peor mentira que puede decir un político en su vida es decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es totalmente falso, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, continuamos, que siempre nos vamos por allí. Carlos Eduardo Marcic nos saluda desde Canadá. Bienvenido a tu casa, hermano. Bueno, por ahí dice Pedro, cuidado, hay sorpresas para Venezuela. Yo creo que Dios y Él está resolviendo de manera sobrenatural. Elena dice, no tienen vergüenza, no tienen principios, no tienen moral ni respeto por ellos mismos. Dígame sobre ese mensaje de gestos de esta semana, una burla al mundo entero. Bueno, fue tan burla, Elena, que no sé si se dieron cuenta, pero además intencionalmente consideramos que ni siquiera valía la pena analizarlo en nuestro espacio. ¿Y saben por qué? Porque mientras ellos están en silencio, las madres, los padres, las abuelas, los niños están gritando y muriendo en la calle en Venezuela. Así que no tenía ningún sentido darle ni un segundo de cobertura a eso que se esperó como el gran anuncio que terminó siendo pues una bufonada. Pero bueno, Rafael dice, nunca entregarán el poder por las buenas, no lo entregarán. Recuerden que Chávez murió un día 28-12, Maduro, bueno, hablando que es colombiano y perdió contra Capriles. Freddy nos dice, y como comentaste, Zapatero e Iglesias saben y entienden que hay mucho dinero de por medio mientras ellos crean la polémica al margen internacional. En Venezuela crean más y más caos y pues entretenimiento. Con los gringos son tantas mentiras, hipótesis de humo que la gente no sabe qué hacer. Tienes toda la razón, y por eso ellos mismos dicen, los tenemos locos, valga el ejemplo, juegan pues el tema de en el pool, bueno, el tema. ¿Recuerda esa entrevista a Oscar Llanes donde casi se le descubre la rabia de Chávez cuando le explicaba a Llanes lo que era la constituyente? Bueno, desde allí entendió pues esa entrevista, digamos, supo y dijo lo que venía. Mari Gracia nos dice, Vladimir, me preocupa de sobremanera la crisis que tenemos y la presentación del Petro pues de anoche, me parece una locura. Por ahí Elena, hoy supe que van a utilizar a presos comunes para defender la revolución bolivariana, y no se extrañen que ya se ha hecho, porque esto ya se ha hecho en Cuba. Ya continúo con sus comentarios porque no quiero dejar atrás esto que les había comentado. Y lo tengo completico, me lo ha compartido mi productor a través de la página 7 de Bolivia, que Pedro debe conocer muy bien esta página. Correa, Zapatero e Iglesias, me faltaba uno, Correa, esta tripleta, ¿no? Correa, Zapatero e Iglesias expresan respaldo a Evo Morales. Las manifestaciones públicas agendadas pues para este 21 de febrero expresaron el apoyo y rechazo a la reelección del presidente Evo Morales. No obstante, el respaldo al primer mandatario se extendió hasta el exterior, aunque la oposición sostuvo que nada es gratis. Fíjense que estamos hablando de Bolivia, acá saltamos a Venezuela, volvemos a caer en Bolivia, y es como si estuviésemos tocando exactamente el mismo tema. Es como si no existiese diferencia. Y eso es lo que crea el escalofrío, entender que estamos bajo un mismo guión. El expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el político español Pablo Iglesias participan hoy en un foro internacional a favor del jefe de Estado. Por otro lado, el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, también le envió
a Morales un video de apoyo. Esta jornada se cumple 2 años del referéndum, ya ustedes lo saben, del 21 de febrero del 2016, cuando el no a la reelección de Morales ganó. Ahora en España, de hecho, se ha programado la actividad denominada Por Bolivia con Evo en Madrid. El encuentro, de hecho, tiene el propósito de expresar el respaldo a la reelección de Morales para las elecciones generales del 2019. Mientras tanto, la policía gasifica los bloqueos ciudadanos contra la reelección, y es que frente a los multitudinarios puntos de bloqueo instalados a lo largo y ancho de la ciudad de La Paz, la policía optó por recurrir a la fuerza y en algunos casos a los agentes químicos para despejar las vías troncales de la sede del gobierno. Insisto, yo le quito Bolivia del título y muy probablemente no estemos seguros de cuál de nuestros países estamos hablando. Continúo para que vean la similitud. Reprimen a legisladores de la oposición en Plaza Murillo. Un grupo de legisladores de oposición identificados con banderas y camisas en los que se leía Bolivia dijo no, fueron reprimidos por la policía luego de que expresaran su protesta en contra de la reelección del presidente Evo Morales. Nos han golpeado, nos han gasificado, denunció el jefe de la bancada de UD en diputados, Gonzalo Barrientos, que mostró las marcas de la agresión policial en inmediaciones de la Asamblea Legislativa. Nos han botado al suelo, nos han tendido al suelo, acotó al tiempo pues de señalar que buscaban dar un pronunciamiento público por el 21 de febrero, pero la policía se los impidió, pues no los dejaron ingresar a la Plaza Murillo. Ahora, mientras tanto, sigue la locura de Evo Morales, y así lo voy a titular, la locura de Evo Morales en Bolivia, en nuestro canal de YouTube, que les invito a visitar luego. Ahora, además de la represión, obligan a comprar poleras, es decir, franelas, con imágenes del presidente. Los funcionarios de distintos ministerios y de la Asamblea Legislativa denunciaron que se les está obligando a adquirir una sudadera, una polera, una franela blanca con la imagen del presidente Evo Morales para la marcha de esta jornada. Asimismo, denunciaron que fueron forzados a firmar un circular donde aseguran que asisten a las marchas masistas por convicción. Díganme si el guión, si el libreto no es exactamente el mismo. El presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y otros asambleístas lucieron ayer dichas sudaderas en la concentración de la ciudad de Santa Cruz, organizada para apoyar la repostulación del mandatario boliviano. Según fuentes extraoficiales de la Asamblea Legislativa, estas poleras estaban a la venta en la Oficialía Mayor. En el caso de los ministerios, estas poleras estas prendas fueron entregadas a los funcionarios supuestamente sin ningún cobro adicional. Además, los citaron a las 12 del mediodía en la Plaza Murillo, mejor si es que están con las poleras denominadas Evo Hulk. Insistimos, es un guión muy común. Además, un guión tan común. Y me disculpan, yo les dije, este programa imposible ser parcial. El programa 620, no es que son 2 días que tenemos haciendo esto, son 620 ediciones que tenemos al aire. Bueno, pues creo que va a ser el menos imparcial de todos, y es que es imposible tratar de hacer equilibrio cuando todo te inclina a alejarte, digamos, de un modelo que ya conoces tan de cerca. Bueno, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha dicho que opositores y cívicos apuntan a reavivar diferencias raciales ante falta de propuesta. ¿Es que acaso, señor Romero, ministro de Gobierno, usted no estuvo o se quedó dormido o tenía una cura de sueño o pasó una larga noche? ¿Usted no se enteró que ocurrió el 21 de febrero del 2016 en Bolivia? ¿Usted no se enteró el resultado del referéndum consultivo? ¿Usted no se enteró que el 51.3% de los bolivianos dijeron que no querían la reelección indefinida? ¿Por qué la manipulación? ¿Por qué insistir en desviar el fondo de las cosas, tratando de afirmar deportivamente que
los opositores y los cívicos lo que procuran es reavivar diferencias raciales ante falta de propuesta. Son preguntas que le dejamos al aire. Por supuesto, no esperamos ni siquiera que nos las pueda responder. A ver, María Estrella Méndez nos dice, bueno, por fin está con nosotros, qué bueno que te lograste conectar. Claudia Aldunate nos dice, Bolivia le dijo no este 21 de febrero, no a la reelección. Pedro dice, da mucho miedo que Bolivia vuelva a ser el capítulo siguiente del socialismo trasnochado de Venezuela y por eso el pueblo de esta nación está reaccionando y qué bueno que lo están haciendo un año antes y no tardíamente. Muchas veces en países como en Venezuela lo que nos ocurre es que pareciera que nos damos cuenta muy tarde de lo que debemos hacer. Y cierro con este comentario. Elena nos dice, buenas noches Vladimir, bueno, y para todos los hermanos latinoamericanos, arriba Venezuela, arriba América Latina, arriba Bolivia, arriba nuestros hermanos, por supuesto, mexicanos, el caso colombiano que tanto, digamos, nos preocupa y nos llama tanta la atención. Seguramente tendremos oportunidad de hablar de este tema en futuras ediciones. Ya nos toca despedir. No sin antes invitarles a que nos acompañen mañana. Mañana vamos a tener otro invitado. Es que cada vez tenemos más invitados en el programa, cosa que me encanta tener esta casa llena. Tendremos una admiradísima periodista venezolana de Venevisión, de la vieja guardia, una además locutora muy reconocida en el estado Lara, en Barquisimeto, y se trata de mi queridísima y admirada Yayet Peralta. Va a estar con nosotros por segunda vez, estuvo, si mal no recuerdo, hace unos 4 meses. Nuevamente viene acá al estudio a acompañarme a hacer el programa de mañana, donde analizaremos, entre otras cosas, la realidad venezolana. Ustedes, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere muchísimo. Se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.